todos los años 90 en toda la península. Se trata, como podéis ver en la portada del libro, de la serie de dibujos de anime de Dragon Ball. Dragon Ball es una serie que tiene una peculiaridad enorme. Bueno, obviamente nos acompaña Miguel Martínez, que es el autor del libro, es además coordinador de la sección de series de nuestra vida en el festival, que es uno de los responsables de que tengamos la suerte de contar con la sexta edición de las Jornadas Asturianas de Doblaje en el marco del Celsius, y que es uno de los pilares de todo lo que tiene que ver con esta sección en el festival. Y además de eso, como si no tuviera bastante con dirigir a la asociación OCEN, con encargarse de la Feria de Coleccionismo de Mieres y muchas cosas más, es capaz de sacar tiempo para escribir libros muy documentados y muy detallados acerca de series de televisión. Y este es un ejemplo fantástico. Dragon Ball es, en mi experiencia personal, una de las primeras series que se empieza a emitir en las cadenas de televisión autonómicas, sobre todo en casi todo el territorio peninsular. Yo soy gallego y para mí Dragon Ball es siempre con la sintonía en gallego, y los nombres de los personajes van cambiando de región en región. Por ejemplo, en Cataluña, si no me equivoco, es el Mestre Mutenroshi, y en cambio para mí es el Mestre Mutenroy. ¿Por qué la traducción? Misterios. Pero lo que tiene importante Dragon Ball como fenómeno social, primero en España, que es la primera pregunta que me gustaría hacerle a Miguel, es que empieza a crear núcleos de aficionados que van descubriendo la serie en contextos culturales distintos, con canciones e introducciones diferentes, con doblajes muy distintos, pero todos ellos consiguen enganchar con el público y crean una legión de seguidores en las que he dicho que era de la adolescencia. Bueno, en mi caso era de la tardoadolescencia y casi unos 20 años, pero ahí estaba yo como un campeón viendo todos los capítulos que echaban en la TVK. Y me gustaría que nos dieras, pues eso, una primera aproximación a este fenómeno sociológico en que se convierte Dragon Ball cuando llega a las autonómicas. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer estar otra vez en el Celsius, un evento que me parece espectacular, ¿no? Y aparte muy necesario, y que espero que siga creciendo, y yo encantado de seguir colaborando por mi parte como autor y como organizador de eventos, y encantado. Dicho esto, bueno, efectivamente Dragon Ball, yo siempre digo que es una serie que alcanza a todas las generaciones, o que ha alcanzado un montón de generaciones, cosas que muchas series no han conseguido, ¿no? Yo siempre digo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Preguntas a alguien, a un chaval de 7, 8, 10 años quién es Goku, y sabe quién es Goku de la misma forma que se lo preguntas a otro chaval de 50 o 40 y también sabe quién es Goku, ¿no? O sea, es una cosa que bueno, pues está ahí, y eso es demostrable, ¿no? Lo que tú comentabas, efectivamente, en el caso de Dragon Ball es todavía más notorio, porque efectivamente no empezó a ser una serie que se emitiera en España en abierto a nivel nacional, sino que comenzó su emisión desde TV3, desde el canal Now, en Valencia, cuando bueno, pues, un productor muy famoso que tenía Media Mediterráneo Producciones, Mario Vintage, nunca fui capaz de decir el nombre de este productor, ¿no? Bueno, pues se trae la serie a España, una feria que se hacía en Cannes, de televisión a nivel europeo, y dobla los primeros 26 capítulos al catalán y al castellano, los dobla él en Cataluña. Sucede que de aquella, esto es el año 89, y aquí explico un poco este de los nombres. En el año 89 se estaba creando el conocido Grupo Forta, que es un grupo de televisión que aglutina todas las televisiones autonómicas del país. En este entonces, de aquel entonces, pues, formaban parte de Televisión de Galicia, la vasca, la andaluza, la madrileña, y las dos vinculadas a Cataluña, la televisión valenciana de Cataluña. Entonces este hombre pues dobló sus 26 capítulos al castellano y al catalán para venderlas a todas las cadenas de televisión, y sencillamente el resto de cadenas autonómicas que compraron esos 26 capítulos adaptaron y tradujeron esos capítulos a sus idiomas correspondientes y siguieron emitiendo la serie después de estos 26 capítulos, mientras que televisiones como Andalucía, Canal Sur o Telemadrid, directamente, en el caso de Telemadrid, no emitieron la serie, y en el caso de Andalucía finalizó su emisión al capítulo 26, motivo por el cual, a partir de ahí, el propio productor valenciano
siguió comprando la serie, pero ya no los dobló al castellano, solo los dobló al catalán. Y a partir de ahí, todos los demás canales autonómicos fueron doblando o fueron traduciendo los guiones de la serie partiendo del doblaje catalán, que a su vez partía del doblaje francés, que a su vez era ya un recorte del doblaje original japonés. ¿Y todo esto qué sucede? Que mientras por toda España, en las comunidades en las que llega Dragon Ball, está funcionando, como bien dice, yo recuerdo el ending por parte del volcán y todo esto, que era fantástico. ¿Qué sucede? Que claro, que los que no teníamos esos canales autonómicos, no éramos de esas comunidades autónomas, pero sí conocíamos Dragon Ball por las publicaciones que conoceréis todos de Planeta, aquellas azules, de la serie azul y demás. Claro, ¿qué sucede? Que nos encontrábamos marginados. ¿Y qué pasó? Que Andalucía, Madrid, posteriormente Antena 3, pero sobre todo estas cadenas, decidieron emitir la serie. Le dicen a este hombre: oye, que queremos emitir la serie en castellano. Y sí, yo os la vendo, pero dobladla vosotros. Por eso a partir del capítulo 26 cambian todas las voces en Bola de Dragón, y es cuando empieza a doblarse en Andalucía con las voces que ya todos conocemos. Y todos los saltos que hay de cambios de voces y de personajes que se van sucediendo durante la serie es porque van cambiando de estudios, los estudios quebraban, después venían otros estudios, después lo compraba otra cadena, y eso. ¿Por qué ese cambio de nombres? Básicamente porque cuando doblaban al castellano, los capítulos, los guiones, venían uno de cada casa. Imaginaos el capítulo 30 de la traducción gallega, el 31 de la traducción vasca, el 32 de la traducción catalana, el 34, así continuamente. Entonces claro, el traductor simplemente traducía lo que entendía, y por eso tenemos Onda Vital, las Camelus, Perforadoras, Maestro Rossi, Muten Rossi, Duende Tortuga, Camesenín, Tortuga Duende, la de mi madre. O sea, una cosa... Esa es el resumen, la explicación más rápida. Pero claro, sencillamente fue un fenómeno. Ya veis que todo esto de memoria, o sea, ni he consultado, ni chuleta, que lo tengo aquí al lado, ni nada. Y si es capaz de hacer esto, simplemente con una pregunta, imaginaos toda la información que contiene... Eso está contado aquí más en detalle, que contiene el libro. Pero ahora que ya sabemos cómo llega a España, vamos a retrotraernos un poquito y vamos a darle la figura del creador de Bola de Dragón, que es uno de los grandes, tanto de manga como del anime en Japón, y que ya era el padre de otra serie mítica para muchos de nosotros, que es Dr. Slump con Arale, y con esa fabulosa caca rosa que todos tenemos en mente, y los duendes que echaban mocos que eran como burbujas y demás. ¿Por qué hago estos comentarios un poco escatológicos? Porque ese es el primer nexo de unión que yo veo entre Dr. Slump y Dragon Ball. Sin ser tan escatológico, Dragon Ball tiene un sentido del humor que es mucho más parecido a Shin-Chan, para entendernos, al principio, de lo que luego veríamos. Es una evolución desde el principio de la serie, que es una serie gamberra y de humor, a cada vez más una serie más violenta y más llena de combates. Y me gustaría que empezásemos primero pues, por analizar un poco la figura de Toriyama, y luego por analizar esta evolución. ¿A qué crees que se puede haber debido y si crees que ha tenido impacto en el éxito de la serie? Bueno, sin duda ninguna, empezando por el final, sí que eso ha contribuido mucho al éxito de la serie, porque bueno, pues, todos conocemos o todos recordamos en sí toda la serie en general, pero la parte de Z es quizás la que más nos llega a todos, ¿no? Toriyama, bueno, pues es un autor de estos autores raros, bastante, bueno, pues suyos, con bastantes peculiaridades, un montón de ellas, que todos lo comentamos aquí en el libro. Y al final, bueno, pues él no era más que bueno, pues un autor que hacía historias cortas. Al final funcionaba muy bien. Hacía una historia corta, una historia de ciertos capítulos, o una duración determinada, y funcionaba muy bien, y así iba haciendo pues, un montón de cosas diferentes. Sucede que con Dragon Ball también tenía pensado hacer una trama pues, cortita, una trama sencilla y basada en la leyenda del Rey Mono, y se acabó. Pero bueno, pues funcionó muy bien, gustó muchísimo cuando se publicó en la editorial, y bueno, pues a partir de ahí siguió haciendo, y el éxito pues siguió creciendo, y lógicamente pues prácticamente su propia obra le acabó devorando, ¿no? Evidentemente fue incorporando elementos en Dragon Ball de Dr. Slump, incluso realmente parece ser que viven en el mismo universo, está el mundo de la Vía Pingüino está en Dragon Ball y demás,
Y entonces a partir de ahí, evidentemente, la serie comienza pues como era su estilo entonces, una serie humorística, una serie con ciertos toques muy poquitos en el caso de Dragon Ball también escatológicos, pero hay que recordar el combate contra Bacterian o todas estas tipos de situaciones que sucedían. Y manteniendo un poco pues esa picardía, ese toque picante, ese toque un poquitín así de sexual y un poco, en fin, mantenía esa tónica, ¿no? Curiosamente, conforme la serie fue avanzando, es cierto que da un cambio completamente radical, mantiene todavía, sigue manteniendo ese toque humorístico y esos pequeños gags, esos pequeños detalles de muchos personajes, pero es cierto que pasamos de un capítulo a otro de repente a un cambio argumental total y a una manera de enfocar la serie de forma distinta. Pasamos del humor y del absurdo más absoluto a tramas más elaboradas, mucho más estructuradas, sangrientas, con combates muy duras. Aunque también es cierto que hay que decir que es una serie que nunca tuvo tampoco un filtro o una senda determinada, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente en la misma bola de dragón, cuando Goku es pequeñito y toda la risa y todas estas cosas, yo recuerdo ser una serie bastante liviana, bastante, bueno, más o menos, puede parecerte bien o mal la censura o que hay una serie de comentarios sexuales o que hay alguna cosa escatológica o lo que sea, pero lo que está claro es que pasar de un capítulo así más o menos relax a otro en el que, por ejemplo, yo recuerdo Ninja Murasaki, donde Goku prácticamente solo le falta, no sé, hacerle, bueno, no sé si habéis visto la escena, pero os digo, os relato un poco. Básicamente él está luchando contra el Ninja Murasaki en un momento determinado salta encima de él y él con el palo mágico, ¡plash!, lo alarga y bueno, pues va a caer en unas partes donde la espalda pierde su nombre. Y estamos hablando... Lo ensarta. Y estamos hablando de cosa de 2-3 minutos de él corriendo tras adelante, pegando sus tiendas con el bastón, sufriendo, y Goku descojonado de risa. Pero quien dice esto, dice el capítulo en el que de repente el Drácula Man empieza a chupar a Krillin, a chupar todo sangriento y tal, en una serie que hasta el momento dices tú, pero bueno, ¿cómo puede haber estos saltos tan pronunciados? Porque no lo bolseta todavía los villanos, el Freezer cuando salta al Krillin y todo esto, pero choca, ¿no? Choca. Y a mí cuando investigaba para hacer el libro y hablar un poco sobre la vida de Toriyama, sí que me resultaba curioso el hecho de que el tío cambiase de repente tantísimo el chip como para de repente estar todos felices y contentos y demás, y en un capítulo de repente pasar a una violencia extrema y luego volver otra vez a la senda humorística, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Y luego aparte, tampoco quiero enrollarme mucho para que tú también puedas buscar de más cosas. Toriyama, a la hora de crear Dragon Ball, es una persona que no ha dejado nada al azar. Todo lo que ha creado en Dragon Ball, desde los nombres de los personajes, los mundos, los universos, las tramas y en lo que se basan prácticamente todo lo que ha creado Dragon Ball, está inspirado en elementos que en mayor parte a él le gustan, o le gustaron, o él es una persona que pues tiene afición por un montón de cosas, y lo plasma ahí, ¿no? Hay cientos de miles de ejemplos que os puedo poner. El Renault 5, que era el coche favorito de él, los nombres de los personajes haciendo guiños como el nombre de Kuririn, que es castaña, y su hija Marron, que es marrón glacé, castañas dulces, en fin, cosas así, ¿no? Bueno, el hecho de que los ejércitos de la Red Ribbon, prácticamente todas las divisiones de la Red Ribbon, todos estén basados en ejércitos que existen en la realidad, vehículos, trajes, armas, forma de organización, todo está basado en ejércitos que existen en la realidad. Recordemos al General Blue, la indumentaria que llevaba, nos recordaba a los nazis. En fin, son cosas que, o en Dragon Ball Z, ¿no? Cuando él le encantaba porque su hija, una de sus hijas, le gustaba mucho la película de Cenicienta y a partir de ahí creó el Bibidi Babidi Boo. Típica frase de la Cenicienta, Bibidi Babidi Boo, Bibidi el malvado, Babidi el hijo del malvado, Boo el monstruo, ¿no? La creación. Son todos elementos muy simpáticos que, aunque no os deis cuenta, están ahí. Y eso lo trato de recoger todo en el libro porque, bueno, pues creo que mola, ¿no? Y dice mucho del autor, pero sí choca eso, el hecho de que cambie tanto de repente una serie que empieza así y luego pues no tiene nada que ver. De hecho, es que eso me lleva a una evolución que creo que tiene la serie, no sé si estarás de acuerdo, que creo que lo que le ocurre a Dragon Ball es que según va adquiriendo éxito se va occidentalizando. Y me explico. Al principio la base es la leyenda, una leyenda tradicional asiática, la del Rey Mono.
Esa es la base primera, de ahí lo de la cola de Goku, de ahí lo de, en parte, la referencia a la transformación cuando hay la luna llena y demás. Y hay un sentido del humor que es muy japonés. Pero según va avanzando Goku, empieza a convertirse cada vez más eso, en una serie de lucha, en una serie donde la violencia empieza a ocupar el papel que antes ocupaba el humor, donde las referencias culturales dejan de ser tanto asiáticas y empiezan a convertirse más en una referencia a un mercado más amplio, más occidental, como si estuviera dándose cuenta de que puede llegar a todo el mundo y cree que necesita incorporar nuevos elementos que permitan que los espectadores se identifiquen mejor con una serie que en el fondo les está llamando la atención. Claro. Toriyama fue una persona que, además de ser autor y muy suyo y todo lo que queramos, muy viajero, ¿no? Y prácticamente, como estoy un poco con lo que comentaba hace un momento, él viajó muchísimo por todo el mundo, él es un admirador del mundo occidental. Y evidentemente fue tomando elementos de todos los países y de todas las religiones y de todas las culturas para crear en Dragon Ball un universo enorme. A la mayoría de la gente, nosotros, bueno, tenemos Dragon Ball, pues la historia de Goku, las bolas de dragón y demás, pero lo que hay detrás es enorme. Hay todo un universo complejo, un mapeado entero lleno de ciudades, de lugares, de sitios con personajes, hay todo un universo con planetas, con tal, en fin, ha creado una cosa que, claro, evidentemente todo tiene relación con el mundo, tanto occidental como de otras culturas. Por ejemplo, otro detalle que también comenta en el libro, todos los elementos, edificios o lugares que tienen relación con el mundo de los muertos o el tránsito entre la vida y la muerte, todos los edificios y todos los elementos tienen unas características determinadas, ¿no? Tienen como esa forma ovalada, como esa especie de columnas, ese diseño, que todos son similares, porque están todos basados en los templos budistas, templos de religiones también orientales, que en esos edificios tienen culto de alguna manera al tránsito entre la vida y la muerte. Volviendo al Red Ribbon, que es una de las sagas que además le gustan, la RR, el lazo rojo de la Red Ribbon, no está basado más que en el típico cartel del Rainbow Ring Road, las R's estas típicas de los pasos a nivel con barrera americanos, que lo vio un día, que pasaba por allí, le gustó el logo y lo puso así, ¿no? Entonces, es cierto que suele pasar con muchas series japonesas también, funcionan muy bien en Japón, pero funcionan casi mejor fuera de Japón. Y cuando se extienden a nivel mundial, como es el caso de Dragon Ball, pues prácticamente hoy le preocupa más a Toei llegar al público fuera de Japón que al propio público japonés, que realmente consumen pues prácticamente allí. Aquí es más difícil una serie de animación, así es muy complicado, pero allí prácticamente es como aquí ver una serie de estas cualquiera de televisión, ¿no? Allí prácticamente pones la televisión a cualquier hora y esto es como una religión para ellos. Una serie como Dragon Ball que se emite de forma semanal, no diaria y demás. Entonces, claro, cuando sale un fenómeno, eso también con Caballeros del Zodiaco y otras tantísimas series a nivel occidental, pues gusta mucho. Y quieras que no, eso también se da cuenta de autor y lo intenta plasmar, ¿no?, conforme avanza la obra.